Hola, ¿qué tal? El día de hoy, aquí Product Corporation les trae una exposición sin igual o un video ensayo, dependiendo de cómo lo quieran ver. Y al día de hoy les presento, ¿el love bombing es real o no lo es? Y como decía nuestro Lord, el señor José José, el amar y el querer no es igual. Esto que nada más que nada es el volumen uno. Si les gusta, seguiremos con más. Y sin más preámbulo, comenzamos. Primero que nada, la cuestión que da a love bombing su nombre es el engaño. ¿A qué me refiero yo con esto? Básicamente tú engañas a alguien. ¿Por qué digo? Bueno, puede que sí sientas cierto interés en cuestión, pues romántico, te interesa la persona, quieres conocer un poco más de ella. Bueno, básicamente, pues es un engaño en sí mismo. ¿Por qué? Quizá te interesa, pero no lo suficiente para lo que estás demostrando, es decir, acción no es congruente. Ahora, como dice el texto, por definición el engaño es un arte, y el arte también significa que hay habilidad implicada. ¿A qué refiero yo con esto? Si hay habilidad implicada, esto significa que en gran medida aumenta o disminuye la eficacia de lo que estás haciendo. Y si ya lo busca uno en el diccionario, es la falta de verdad en lo que se hace. Como lo dije anteriormente, básicamente tú buscas algo, pero muy por detrás tienes algún otro sentimiento. O a lo mejor y el engaño está basado también en no esclarecer las cosas. ¿A qué me refiero con esto? No necesariamente quieres engañar a alguien, pero directamente no sabes qué estás sintiendo. Por lo tanto, básicamente tú estás siendo una persona un poco extraña o una persona que no revela totalmente sus intereses porque ni siquiera tú sabes qué estás esperando. Y como finalidad, pues a lo mejor sí tienes algún tipo de objetivo, pero no lo tienes totalmente esclarecido. Todo data lo mismo. Hay una falta en la verdad. Y esto, como una última consecuencia, puede hacer que se rompa la confianza permanentemente. Y como todos sabemos, la confianza es vidrio. Si tú lo rompes, por mucho que lo quieras reparar, nunca va a quedar a ser igual, en caso que quizá pueda recuperar algún pedazo. Y la imagen está solamente para apoyo. Saludos. Ahora, aquí vamos con lo siguiente y que es algo muy, muy marcado también en esto, la manipulación. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, creo que todos sabemos qué es la manipulación. Sin embargo, pues apoyándonos también del diccionario, muestra que es un proceso en el cual tú encubres, engañas, haces escondidas o quizá de alguna o de otra forma empiezas a mover, maniobrar comportamientos, los haces pensar de cierta manera, les metes ideas. Básicamente estás encubriendo y adaptando a tu favor los comportamientos de alguna persona. Y esto, al igual que también el engaño, pues es un arte. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha habilidad en ello. Hay gente que es maestra en la manipulación y la mejor manipulación de todas es en la que ni siquiera te das cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Tú crees que tú tuviste el pensamiento, la idea, tú te encubriste solo, tú hiciste básicamente alguna confusión o básicamente como decimos, te hiciste bola. Y todo esto en beneficio de alguien. ¿En quién? Bueno, ahí el detalle y es lo que lo hace interesante. Muchas veces es muy común de un hombre a una mujer, sobre todo si el hombre es muy mayor, porque pues data más experiencia, pero también puede ser al revés. La mujer por medio de emociones fuertes puede manipular a cualquier hombre. Esto tiene muchos matices, pero básicamente es eso. La forma en que tú haces que alguien más haga lo que tú quieres, pero no porque se lo estás pidiendo, sino porque le estás injertando una idea que florece dentro de ellos mismos. Ahora, vamos a continuar con un dato un poco más científico, que es la diferencia entre el engaño y la manipulación emocional. Porque, ojo, no es que sean muy parecidas en sí mismas, pero sí tienen una muy gran similaridad. ¿Cuál es la similaridad? La que dice en el texto. Es muy probable que la víctima ni siquiera se dé cuenta que es una víctima o ni siquiera sepa directamente en qué se está metiendo. ¿A qué me refiero con eso? No es como que tome o no tome el papel de víctima o victimario, es que directamente ni siquiera sabe que algo está pasando a su alrededor. ¿Qué me refiero con esto? Como ya se explicó anteriormente, el engaño ofusca o el engaño hace o deshace, pero encubriendo ciertas cosas. Es decir, en una historia, por ejemplo, te puede manipular ciertos detalles o no te los puede decir, omitir cierta información también es parte de. Y básicamente te ayuda a crear un tipo de narrativa, una historia, dependiendo de lo que tú digas o dependiendo cómo quieras manejar las cosas, pero tú le estás creando. La manipulación es hasta cierto punto diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque tú buscas que la persona cree esa narrativa o quieres lograr algo en base a esa persona, pero que lo haga ella. No porque se lo estás pidiendo o no por alguna necesidad, algún favor que se deban o algo, no. Es porque directamente
Tú estás como un títere, como en la imagen anterior se mostraba aquí, tú estás moviendo los hilos para que alguien haga o deje de hacer. Y básicamente es eso, estás buscando la manera en guiando de alguna forma por las sombras que lleguen a ti tus beneficios o lo que sea que quieras lograr, es que ya depende mucho de cada persona. Ahora, supongamos que tú quieres cambiar, o supongamos que tú en este momento estás viéndolo por puro interés y dices: "Oh, yo he hecho varias de esas cosas o he sido víctima". Bueno, todos podemos cambiar, todos tenemos errores, caemos, nos levantamos, es parte de la psique humana. Así que, ¿por qué puede o no puede ser consciente o inconscientemente alguno de estas cosas? Bueno, básicamente, cuando guías a una persona a un lugar al cual no estás interesada en llegar, estás siendo una persona engañada, o más bien tú estás engañando a una persona, estás siendo alguien que engatusa a la gente. Ahora, también puede ser que alguien busca activamente ponerte en un momento difícil o tú directamente lo haces, que son los momentos de vulnerabilidad, esos en los que dices, bueno, ¿cómo esa persona accedió a hacer X o Y cosa? Bueno, es por eso, muchas veces tienes esa necesidad, estás solo, triste, enojado, quieres hablar con alguien, te dicen lo que quieres escuchar y eso es una llave a puertas abiertas para lo que quieran hacer contigo. Hay muchos matices al respecto, pero básicamente tú abres una puerta de par en par. Ahora, también, ¿qué sucede? Tú empiezas a hablar con alguien, empiezan a hablar, conectan, pero tú, como dice el punto número uno, no quieres llegar a una relación, por ejemplo. Quizá lo haces porque estás aburrido o porque quieres también tener una conexión, pero no la logras tener. Ahí es donde cae lo consciente o inconsciente, pero bueno, y después de hacer algo, una relación un poco sólida o quizá de amistad, quizá simplemente ya eres alguien que aparece en su vida y estás en su radar, como se dice. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que tú creas un ancla emocional en la persona. ¿A qué me refiero? Tú tienes algo ya de peso en esa persona, por mucho, por poco, pero algo tienes. ¿Y qué haces? Te alejas. Entonces, ancla emocional los arrastra. Básicamente es eso. No es muy difícil de entender, pero es fácil hacerlo de forma inconsciente. A todos nos ha pasado y también nos lo han aplicado. Es decir, tienes que ser muy consciente de lo que haces cuando estás socializando o cuando quieres llegar a algo más. Ahora, vamos a partir del otro punto. Tú lo haces, eres una persona que lo hace por deporte, por el thrill de la cacería, porque te sientes bien, no sé. Pero, ¿qué es lo que no te exime de ser un engañador? Básicamente, si no tiene culpa o no tiene moral. Bueno, principalmente que tú puedas decir, no, yo tuve una pareja difícil, una relación complicada, yo no quiero nada serio. O directamente es porque tienes algún bloque emocional. Mucha gente utiliza esto como una llave para destrozar a otras personas, lo cual yo veo muy, muy mal. Y es que quieren andar y después no quieren, se desaparecen, vuelven a aparecer, los tratan bonito, el clásico lobo bombing de toda la vida. Y después, oh, mágicamente dices, tengo un bloque emocional. Y dejas a la otra persona destrozada y tú sigues con tu vida buscando a alguien más con quien intentar lo mismo. Eso está muy mal. Después, tener rechazo físico o no tener una compatibilidad como pareja es algo válido. Es decir, a una persona no le van a gustar todas las personas, sobre todo las mujeres que suelen ser un poco más selectivas en este caso. No te convierte automáticamente en una persona mala, simplemente tienes que decirlo casi que inmediatamente. ¿Por qué? Porque mucha gente hablan un tiempo o hacen videollamada, no llegan a salir o algo, y a la hora de salir ya son gente hasta cierto punto conocidos, incluso me podría decir que amigos, se ven, no se gustan, pero no se lo dicen y básicamente les saca la vuelta volver a salir una persona a la otra. Eso también está mal. Ahora, el dar detalles es un clásico de love bombing, clasiquísimo. Tú directamente estás dando algún detalle, algún regalito, quizá ni siquiera algo muy grande, un chocolate, unas flores, dependiendo de lo que la otra persona te haya contado, te básicamente estás haciendo lo que podemos decir es algo bonito, pero tú no quieres nada serio, entonces ya desde ahí no sabes si la otra persona es alguien que tiene alguna necesidad y pueda que incluso se ancle más fuerte a ti o genere una dependencia porque a lo mejor nadie nunca le había regalado flores. Entonces esto ya es más responsabilidad afectiva que otra cosa, pero no deje de ser un engaño. Y por último, cuando ya lograste la conquista, todos sabemos a qué nos referimos. La imagen está referenciándolo bastante claro, a pesar de que es un meme, pero bueno, cuando logras eso y desapareces porque ya como que ya lograste la cúspide de lo que querías con esa persona, pues básicamente también es ser alguien que engaña, ser alguien que manipula, hacer el clásico ¿por qué no me quiere? Y después no quieres aceptar que realmente no es que no te quiere, es que nunca te quiso, pero logró lo que quería y básicamente dejaste de ser útil.
Y básicamente con eso sería todo el día de hoy. Espero les haya gustado, pero ahora tengo unas preguntas que quizá podría terminar de responder y te van a hacer igual seguir siendo interesantes. ¿Por qué funciona el love bombing? Bueno, primero que nada, ya todos sabemos que es el love bombing y si no quedó claro, bueno, el love bombing es básicamente cuando alguien te llena de atención de un momento a otro. Puede ser alguien conocido, puede ser alguien que apenas estás conociendo y esto es muy común en redes sociales. Empiezan a hablar un poco, te da toda su atención, es realmente una persona que da todo su tiempo por ti, eres alguien muy importante sin siquiera conocerse, doy alarma, y un día sin previo aviso deja de aparecer. Te dan regalos, incluso llegan a salir dependiendo de la persona, hablan todo el día, llamadas, mensajes, incluso videochat, etcétera, y un día simplemente se desvanece. Entonces, ¿por qué funciona? Porque las anclas emocionales son muy fuertes. Tú ya desarrollaste cierta dependencia a la persona o simplemente le tomaste cariño y no lo quieres perder. Y el hecho de perderlo de golpe te da a entender a ti como ser humano que algo hiciste mal. Muchas veces no es cierto, simplemente la otra persona quizás se aburrió, pero el ser humano, al ser una persona lógica, necesita una razón. Y muchas veces la razón más fácil es decir, algo hice mal, tengo que arreglarlo. Y muchas veces esto no es de arreglarse. Simple y sencillamente se cansaron. Ahora, después de todo lo que dije, ¿realmente es abuso el love bombing? Y la realidad es que sí. Yo considero que sí, porque una persona siendo dependiente emocionalmente de la otra significa que no está ni siquiera en el mismo escalón emocional o en el mismo escalón en una relación, sea como sea. Ahora, ¿qué significa realmente el abusar? Es decir, usar cartas a tu favor para dejar en desventaja a otra persona. Entonces, ¿sí es abuso o no es abuso? Yo considero que sí lo es. Cada quien puede tomar su postura, pero yo sigo considerando seriamente que sí lo es. Y por último, ¿es lo mismo el love bombing que ser intenso? No, pero van muy de la mano. Tú eres una persona muy, muy intensa, va a llegar un momento en que a lo mejor la otra persona genere una dependencia muy fuerte hacia ti. Pero que tú seas intenso también significa que eres una persona que no le gusta guardar sus sentimientos. Siempre y cuando estés completamente seguro y estés completamente reflexionando o seas básicamente una persona muy, muy segura de que sí quiere llegar a algo. Porque el ser intenso sin conocer a alguien también es aventarse al vacío. Y por último, esta es la pregunta más importante de todas. Si existe Nueva Zelanda, entonces ¿dónde está la vieja Nueva Zelanda? Pero eso se las dejo a ustedes para que la descubran. Eso es todo por hoy. Gracias y espero les haya gustado. Hasta la próxima. Cuac, 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 cuac.